Hola a todos, amantes del drama corporativo y del karma instantáneo. Hoy, el tablero de ajedrez se ha volteado. Si alguna vez pensaste que el dinero y la arrogancia te hacían invencible, esta historia te hará cambiar de opinión. La frase que lo detonó todo. Sal de aquí, Evelyn. Los adultos están hablando. Esas fueron las últimas palabras que Ricardo Harrington le dijo a su esposa como hombre libre. Él pensó que estaba despidiendo a un ama de casa despistada. No sabía que la mujer a la que estaba exiliando no solo conocía los secretos de la familia, sino que era dueña de ellos. En solo 30 minutos, la vida de Ricardo y su imperio se desmoronarían. ¿Estás listo para presenciar la reunión de junta directiva más brutal de la historia? Dale me gusta a este video ahora mismo, suscríbete para no perderte ni una sola lección de vida. Y comenta abajo si crees que la ambición ciega siempre termina en desastre. El exilio de la matriarca. La lluvia golpeaba los ventanales de la finca Harrington, una maravilla arquitectónica de estilo brutalista, encaramada en los acantilados de Big Sur, California. Dentro, la atmósfera era más fría que la tormenta. Evelyn Harrington estaba junto a la entrada de la gran biblioteca, con las manos entrelazadas. Llevaba un cardigan azul marino sencillo y pantalones grises, camuflada en las sombras. Para el observador casual, se parecía menos a la matriarca de un imperio de logística multimillonario y más a la jefa de limpieza. A sus 62 años, con el cabello plateado recogido en un moño estricto, sus ojos usualmente cálidos eran hoy duros. Ricardo Harrington, CEO de Harrington Global Logistics, caminaba sobre la alfombra persa. Era un hombre que llevaba su poder como una colonia pesada, empalagosa e imposible de ignorar. A sus 65 años, seguía siendo atractivo de una manera depredadora, aunque el estrés de la inminente fusión con el conglomerado suizo Zurich Welt se notaba en las profundas líneas alrededor de su boca. «La valoración está mal», ladró Ricardo, golpeando una carpeta forrada en cuero contra el escritorio. «Le dije al legal que escondiera la deuda en la subsidiaria de las Islas Caimán. ¿Por qué aparece en el informe trimestral?» Sentados alrededor de la mesa, estaban los buitres que Ricardo llamaba su familia. Beatriz, su hija mayor, de 35 años, en su tercer divorcio. Estaba en su teléfono, apenas escuchando, solo asegurándose de que los pagos de su fideicomiso aumentaran después de la fusión. Conrado, el vicepresidente de innovación, un título que Ricardo había inventado para justificar pagarle a su hijo $500,000 por no hacer absolutamente nada. Conrado se escondía tras gafas de sol por la resaca. Y la tía Lidia, la hermana de Ricardo, una víbora de Chanel, bebiendo un martini a las 10 de la mañana. Evelyn dio un paso, cruzando el umbral de la biblioteca. «Ricardo», dijo suavemente, «el servicio de café está listo, pero quería preguntar sobre la agenda, los documentos de la fusión». Ricardo se giró. Su rostro se enrojeció de irritación. Miró a Evelyn como si fuera una mancha en su solapa prístina. «Evelyn, por el amor de Dios», espetó, su voz resonando en las altas paredes. «¿No ves que estamos en medio de una crisis? No ahora». «Lo entiendo», dijo Evelyn, con voz firme. «Pero con respecto a la adquisición de Zurich Welt, hay una cláusula en el párrafo 14 que debes». «¿Párrafo 14?» Ricardo soltó una risa cruel. Miró a sus hijos. ¿Escucharon eso? Su madre está leyendo los estatutos ahora. Probablemente piensa que una adquisición hostil es lo que sucede cuando la sirvienta llega tarde. Beatriz se rió entre dientes. «Mamá, en serio, ve a ver la comida. Estamos hablando de dinero real aquí. Miles de millones. No es un presupuesto de supermercado». Evelyn no se inmutó. Había soportado ese tono durante 30 años.
el desprecio, la arrogancia, la suposición de que, como no gritaba, no pensaba. Pero hoy era diferente. Hoy, el temporizador que había configurado hace 3 décadas estaba sonando. «Ricardo», dijo Evelyn, su voz bajando un tono, volviéndose de acero. «Estás a punto de ceder el interés mayoritario de esta empresa a los suizos. Necesitas revisar la estructura de propiedad antes de votar». Ricardo se acercó a ella. Se irguió sobre ella, usando su presencia física para intimidar. Puso una mano en la pesada puerta de roble. «Déjame dejar esto muy claro, Evelyn», siseó, con el rostro a centímetros del de ella. «Tú eres mi esposa. Tu trabajo es verte presentable en la gala, criar a los niños, aunque hiciste un trabajo mediocre en eso, y mantener esta casa funcionando. No tienes asiento en esta mesa. No tienes visión para los negocios. Eres un pasivo en esta sala». Agarró la manija de la puerta. «Te prohíbo entrar a esta reunión. Te prohíbo entrar a esta sala. No vuelvas hasta que te llame para que sirvas el champán cuando se firme el trato. Sal de aquí, Evelyn. Los adultos están hablando». No esperó una respuesta. Cerró la pesada puerta en su cara. El sonido fue como un disparo. El silencio reinó en el pasillo. Evelyn se quedó frente a la madera cerrada. Una versión más joven de sí misma podría haber llorado. Hace 10 años podría haber suplicado. Pero Evelyn Harrington simplemente se alisó el cardigan. Miró la puerta, estudiando la veta de la madera. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un viejo iPhone agrietado. Marcó un número memorizado hace años. «Señor Thorne», dijo al receptor. «Lo hizo. Activó la cláusula. Puede traer el archivo». Colgó. Se dio la vuelta y caminó hacia la entrada de la mansión. No iba a la cocina. Iba al camino de entrada para dar la bienvenida al verdugo. ¿Crees que Ricardo pagará un precio justo por su arrogancia? ¿O Evelyn será demasiado blanda? Opina en los comentarios. La partida maestra. Para entender la magnitud del error que Ricardo Harrington acababa de cometer, hay que entender la mentira en la que la familia Harrington había estado viviendo durante 30 años. El mundo creía que Ricardo era un genio hecho a sí mismo. Había aparecido en las portadas de Forbes y Fortune, promocionado como el rey de la logística. La narrativa era simple. Ricardo, un chico luchador de Chicago, había construido un imperio de camiones a partir de una sola camioneta. La realidad era mucho más aburrida y mucho más ilegal. Mientras Evelyn se paraba bajo el pórtico de piedra, su mente se remontó a 1994. No era Evelyn Harrington entonces. Era Evelyn Vance, una contadora forense. Era brillante con los números, una savant que podía mirar una hoja de cálculo y ver la narrativa oculta en los dígitos. Había conocido a Ricardo cuando se enfrentaba a una acusación por fraude fiscal. Su imperio era una farsa, un esquema Ponzi. Evelyn lo salvó. No porque lo amara, sino porque amaba el rompecabezas. Reestructuró su deuda. Encontró lagunas legales que nadie más había notado. Creó las empresas fantasma. Ella escribió el plan de negocios que convirtió la empresa de transporte en logística marítima internacional. Ricardo tenía la cara y la voz, pero Evelyn era el cerebro. Cuando se casaron, Ricardo insistió en un acuerdo prenupcial. Evelyn estuvo de acuerdo, pero puso una condición. Redactó un documento separado, un acuerdo de asociación en la sombra. En ese momento, Ricardo se rió al firmarlo. No se dio cuenta de que el documento establecía que, si bien Ricardo tenía el título público de CEO, los activos de la empresa estaban en realidad en un fideicomiso ciego. El fideicomiso Vance Harrington. ¿Y la clave?
El fideicomiso era revocable solo por el socio principal. El socio principal se definía por un conjunto de criterios que solo Evelyn cumplía. Durante 30 años, ella guardó silencio. Evelyn miró su reloj. 10:45 a.m. Un par de faros cortaron la penumbra de la tormenta. Un Lincoln Town Car negro, un modelo antiguo, rodó por el largo camino de entrada. Se detuvo. El conductor, un hombre grande con porte militar, salió con un paraguas. Abrió la puerta trasera. Salió Silas Thorne. Silas era una leyenda en el mundo legal. El tipo de abogado que contratas cuando no quieres un acuerdo. Quieres una demolición. Tenía 70 años. Se apoyaba en un bastón con empuñadura de cabeza de lobo plateado. Llevaba una carpeta roja y gruesa bajo el brazo. «Señor Harrington», retumbó Silas, «ha pasado mucho tiempo». «Así es, Silas», dijo Evelyn. «¿La Junta está en sesión?» «Lo están. Están votando sobre la fusión con Zurich Welt al mediodía. Y la condición se ha cumplido», confirmó Evelyn. «Él me excluyó oficialmente de los procedimientos. Me prohibió la entrada». Una sonrisa sombría tocó los labios de Silas. Cláusula 7, sección B. En caso de que el socio principal sea incapacitado o excluido a la fuerza de la toma de decisiones con respecto a la enajenación de activos principales, el fideicomiso revoca el poder inmediatamente. Miró las pesadas puertas. Ricardo cree que está vendiendo la empresa hoy. Está a punto de descubrir que ni siquiera es dueño de la silla en la que está sentado. «Estoy lista», dijo Evelyn, aceptando su brazo. «Entonces perturbemos la paz». La revelación. Dentro de la biblioteca, el ambiente era de celebración. Ricardo había abierto una botella de Dom Pérignon. «¡Por la fusión!», gritó. Beatriz brindó contra su copa. Solo el director financiero, un hombre sudoroso llamado Samuel Henderson, parecía preocupado. De repente, las pesadas puertas dobles de la biblioteca gimieron. No solo se abrieron, fueron abiertas de par en par. El sonido del pestillo roto resonó. Ricardo se giró, furioso. «Dije que no hubiera interrupciones. Evelyn, si eres tú, juro por Dios que...» Su voz se apagó. Era Evelyn, pero no era la Evelyn que conocía. Entró con la cabeza alta, su paso decidido. Y no estaba sola. A su lado cojeaba Silas Thorne, el bastón haciendo un rítmico thud, thud, thud en el suelo de madera. Detrás, 4 socios más, vestidos con idénticos trajes color carbón, parecían una falange de sepultureros. «¿Quién diablos es usted?», exigió Ricardo. «Esto es una reunión privada. ¡Seguridad!». «La seguridad ha sido relevada de sus funciones», dijo Silas Thorne. Su voz no era alta, pero llevaba un peso que silenció la sala. «Siéntese, señor Harrington». «¿Disculpe?» El rostro de Ricardo se puso morado. «Usted no me dice a mí que me siente en mi propia casa. Soy el CEO de esta empresa». «Usted es el CEO», reconoció Silas, caminando hasta el extremo de la mesa opuesto a Ricardo. Colocó la carpeta roja sobre la superficie de caoba. «Pero esta no es su casa, y a las 10:52 a.m., usted ciertamente no es quien toma las decisiones de esta empresa». Beatriz soltó una risa nerviosa. «Mamá, ¿quién es este dinosaurio? ¿Es tu compañero de bridge?» Evelyn miró a su hija. Por primera vez, Beatriz sintió un escalofrío. Los ojos de su madre estaban completamente vacíos de simpatía. «Cállate, Beatriz. No fue una petición». Ricardo se dirigió a Silas. «Voy a llamar a la policía». «Yo no haría eso», dijo Silas con calma. «A menos que quiera que ejecuten la orden federal por fraude que tengo en mi maletín. Una orden que puedo hacer desaparecer si se sienta y se calla durante 5 minutos». Ricardo se congeló.
La palabra fraude se cernía como humo tóxico. Miró a Henderson. Henderson temblaba. Ricardo retrocedió lentamente y se hundió en su silla. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres, Evelyn? ¿Manutención? ¿Quieres una parte más grande del divorcio? ¿Es eso? Evelyn permaneció de pie. Miró a la junta directiva. Señores, ustedes están aquí para votar la venta de Harrington Logistics a Zurich Welt. Yo soy la dueña de las acciones de prioridad clase A. Ricardo se rió. Un sonido desesperado. ¿Clase A? No hay acciones clase A. Solo hay acciones comunes. Yo soy dueño del 51%. Silas Thorne abrió el archivo rojo. Sacó un documento amarillento. Señor Henderson, verifique esta firma. Henderson tomó el documento con manos temblorosas. Fideicomiso Vance Harrington. Constitución y asignación de activos. 1994. Es la firma de Ricardo y la suya, señora Harrington. Lea la cláusula 1, ordenó Silas. Cláusula 1, leyó Henderson, tragando saliva. Toda propiedad intelectual, activos operativos y futuras subsidiarias de la entidad conocida como Harrington Logistics son propiedad exclusiva del fideicomiso Vance Harrington. ¿Y quién administra el fideicomiso?, preguntó Silas. Henderson volteó la página. Jadeó. El socio principal. Y el socio principal se define como el individuo que posee la licencia de contador público certificado número. Yo no tengo licencia de CPA, dijo Ricardo, confundido. No, dijo Evelyn en voz baja. Tú no. Yo sí. La sala se quedó en silencio sepulcral. Este documento estipula que a Ricardo Harrington se le otorgó un poder de operación, continuó Silas. Se le permitió dirigir la empresa, actuar como la cara y cobrar un salario. Sin embargo, la cláusula 7 establece que si el titular del poder intenta vender la empresa sin el consentimiento expreso por escrito del socio principal, o si el titular del poder excluye al socio principal de la reunión donde se discute dicha venta, el poder se revoca de inmediato. Silas sonrió. Fue una visión aterradora. Señor Harrington, cuando usted echó a su esposa de esta sala hace 10 minutos, no solo se diferenció en opinión, se despidió usted mismo. Ricardo se levantó. Sus manos temblaban. Esto es una falsificación. Esto es una locura. Yo construí esta empresa. Yo soy la cara en las revistas. Tú eres la mascota, Ricardo, dijo Evelyn, su voz atravesando sus gritos. Siempre fuiste solo la mascota. El último minuto. El silencio en la biblioteca se rompió por la risa de Ricardo. Comenzó como un estruendo bajo y se convirtió en una carcajada histérica. «Es un cuento de hadas, Evelyn. Estás mintiendo», gritó, golpeando su copa contra el suelo, los cristales volando. «Yo soy Harrington Logistics. Yo construí la red de distribución. Yo soborné a las autoridades portuarias». «Y hiciste un trabajo desordenado», dijo Evelyn, acercándose a la cabecera de la mesa. Miró a Ricardo, que bloqueaba la silla. «Muévete». «¿O qué?», lo desafió Ricardo. «Oh», interpuso Silas. «Reproducimos la grabación de la reunión previa de esta mañana». Ricardo se congeló. Kendra, la asociada de Silas, colocó un pequeño dispositivo digital sobre la mesa y pulsó play. La voz de Ricardo llenó la sala. «Esconde la deuda en la subsidiaria de las Caimán. Llámalo honorarios de consultoría. Si los suizos ven los ratios de liquidez reales, huirán. Solo necesitamos conseguir la firma, el efectivo, y salir antes de que llegue la auditoría trimestral». Los miembros de la junta jadearon. Esto no era solo un mal negocio. Esto era un delito grave. «Eso fue sacado de contexto», tartamudeó Ricardo. «Fue tomado en el contexto de un delito federal», dijo Silas. «Señor Harrington, la negligencia grave y la mala conducta criminal
son motivos para la destitución inmediata del poder. Pero no estamos aquí solo para despedirte. Estamos aquí para salvar a la empresa del fraude que estás a punto de cometer. «Los suizos están esperando», gritó Ricardo. «Si no firmamos, las acciones se hunden. Todos perdemos todo. Evelyn, piensa en los niños, en su herencia». Evelyn miró a Beatriz y Conrado. Estaban pálidos. No les importaba su padre. Les importaba el dinero. «Estoy pensando en los niños», dijo Evelyn. «Estoy pensando en cómo los convertiste en parásitos inútiles que no pueden sobrevivir sin tu asignación». Se volvió hacia Silas. «Conecte la llamada». Ricardo se abalanzó sobre el portátil configurado en el extremo de la mesa. El conductor de Silas, un hombre grande, ocupó el espacio que Ricardo quería. Ricardo rebotó en el pecho del hombre como una pelota de tenis. Kendra tecleó unas cuantas teclas. La gran pantalla al final de la biblioteca cobró vida. El rostro del señor Müller, el CEO de Zurich Welt, apareció desde Ginebra. «Herr Harrington», dijo Müller, su acento conciso. «Esperábamos su llamada. ¿Está la Junta lista para ratificar la adquisición?» Sí, Herr Müller. Estamos listos». Ricardo se acercó a la cámara. «Herr Müller». La voz de Evelyn intervino. Ella empujó a Ricardo a un lado. «Soy Evelyn Harrington, la accionista mayoritaria. Ricardo ha sido relevado de sus funciones. Y con respecto a la adquisición, me temo que ha habido un cambio». ¿Un cambio? Los ojos de Müller se entrecerraron. «El precio se basó en datos fraudulentos», dijo Evelyn. La sala se quedó en silencio total. «La carga de la deuda de Harrington Logistics es un 40% más alta de lo revelado. La subsidiaria de las Caimán es un pasivo. Si compra esta empresa al precio actual, está comprando un barco que se hunde». «¡Está mintiendo!», gritó Ricardo. «¡Está loca!». «Sin embargo», continuó Evelyn, «estoy dispuesta a ofrecerle un nuevo trato. Uno justo. Uno que reestructura la empresa, elimina el liderazgo tóxico y retiene la red de logística central, que es la única parte de este negocio con valor real». «Usted está admitiendo el fraude», dijo Müller. «¿Por qué hundiría su propio trato?» «Porque no quiero vender», dijo Evelyn. «Quiero una asociación, y quiero dirigirla correctamente, sin el peso muerto». La pantalla se puso negra. El trato se detuvo, pero la compañía se salvó de la aniquilación legal inmediata. Ricardo se quedó temblando en el centro de la sala. Miró a los miembros de la junta. «¿Vieron eso? Acaba de costarnos $500 millones. ¡Bótenla! ¡Despídanla!». Miró a sus hijos. «Beatriz, Conrado, digan algo. Este es su dinero que ella está quemando». Beatriz se puso de pie. Se alisó la falda. Miró a su padre, sudando, sin dignidad. Luego miró a su madre, la mujer que acababa de mirar fijamente a un conglomerado suizo y comandó una sala. «Papá», dijo Beatriz, su voz goteando simpatía falsa. «Te ves cansado». «¿Cansado? Estoy luchando por nuestras vidas». «En realidad», intervino Conrado, quitándose las gafas de sol, «estás luchando por tu vida. Mamá salvó a la compañía. Lo del fraude. Eso es grave, papá. Yo no sabía nada». «Yo no tenía idea», mintió Beatriz sin esfuerzo. «Mamá, me alegro mucho de que intervinieras. Si la Seki se hubiera enterado». Se acercaron a Evelyn, flanqueándola como dos lugartenientes. Un despliegue de oportunismo tan descarado que fue impresionante. «Mamá», dijo Beatriz, «siempre dije que eras la inteligente. Quizás podríamos ir a almorzar, discutir la nueva estructura de la junta. Tengo algunas ideas para marketing. Y yo he estado pensando en ese puesto de vicepresidente. Creo que realmente puedo dar un paso adelante ahora que papá no está, ya sabes, reteniéndome». Evelyn miró a sus hijos. Sintió una punzada de angustia. Los había llevado en su vientre. Los había amamantado.
y de alguna manera se habían convertido en esto. Retiró suavemente la mano de Beatriz de su brazo. No, dijo Evelyn. Beatriz se congeló. No habrá almuerzo, dijo Evelyn. Y Conrado no habrá puesto de vicepresidente. Pero, mamá, tartamudeó Conrado. Somos familia. Estamos de tu lado. Están del lado del ganador, corrigió Evelyn. Hace 10 minutos, cuando su padre me estaba echando de esta sala, se rieron. Cuando me llamó un pasivo, revisaron su Instagram. Teníamos miedo de él, suplicó Beatriz. Es un tirano. Lo es. Estuvo de acuerdo Evelyn. Pero ustedes son sus facilitadores, y son adultos. Se volvió hacia Silas. Señor Thorne, ¿cuál es el estado de los fideicomisos familiares bajo la nueva estructura de liderazgo? Los fondos discrecionales para Beatriz y Conrado Harrington están ligados al estado laboral del titular del poder, recitó Silas. Si el poder se rescinde por causa justificada, específicamente por fraude o mala conducta, los fondos discrecionales se congelan en espera de una auditoría forense. «Congelados», chilló Beatriz. «¿Por cuánto tiempo?» «Hasta que se complete la auditoría», dijo Silas. Las auditorías forenses de esta magnitud suelen tardar de 3 a 5 años. «¡De 3 a 5 años!», gritó Conrado. «¿Cómo se supone que voy a vivir? Tengo una hipoteca. Tengo un contrato de arrendamiento del Porsche». «Sugiero que vendas el Porsche», dijo Evelyn con frialdad. «Y en cuanto a vivir, escuché que el departamento de logística está contratando. Necesitamos conductores. Es un trabajo honesto. Tu padre empezó en una camioneta. Quizás tú también deberías hacerlo». «¡No puedes hacer esto!», gritó Beatriz, con el rostro contorsionado por la ira. «¡Eres una bruja vengativa!». «Soy la socia principal», dijo Evelyn, «y esta reunión es solo para miembros de la junta». «Salgan», señaló la puerta. Los hijos miraron a Ricardo, esperando un salvador. Pero Ricardo estaba desplomado en su silla. Mirando a la pared, un hombre roto. Derrotados, Beatriz y Conrado agarraron sus bolsos y se marcharon, maldiciendo a su madre mientras se iban. Comenta ahora, ¿crees que Evelyn fue demasiado dura con sus hijos al cortarles el dinero? ¿O les dio el empujón que necesitaban? La larga caminata, bajo la lluvia, las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe detrás de Beatriz y Conrado, el sonido resonando como un golpe de mazo. Ricardo Harrington se quedó solo en el centro de la alfombra persa. El silencio que siguió a la partida de sus hijos era pesado, sofocante. Se giró lentamente para enfrentar la sala. Su rostro era una máscara de incredulidad que se resquebrajaba en pánico. Miró a los miembros de la junta, hombres y mujeres que había elegido personalmente por su falta de carácter. «Desagradecidos», murmuró Ricardo. «Señor Henderson», ladró Ricardo, aunque la orden carecía de su mordacidad habitual. «Tenemos una crisis que manejar. El acuerdo suizo está estancado, no muerto. Hay que redactar un comunicado de prensa». Henderson no se movió. Estaba mirando fijamente a Evelyn, que estaba de pie en la cabecera de la mesa. Con la mano apoyada en el respaldo de la silla del CEO. La silla de Ricardo. «El señor Henderson ya no recibe órdenes de usted, Ricardo», dijo Evelyn. «¿Crees que porque agitaste un viejo trozo de papel estás a cargo?» Ricardo la enfrentó. «Yo soy el rostro de esta empresa. Los bancos me conocen. Si intentas despedirme, las acciones caerán a cero». «Las acciones podrían caer, Ricardo», reconoció Evelyn. «Pero los mercados odian la incertidumbre y odian el fraude aún más». «Y a ti», susurró ella deteniéndose justo delante de él. «Tú eres un activo tóxico». «Yo construí esto», gritó Ricardo. «Tú construiste un castillo de naipes». La voz de Silas Thorne cortó la sala. «Estamos en la fase de sentencia. Tienes 2 caminos». Silas abrió el archivo y presentó su ultimátum. Opción A, el mártir. Negarse a dimitir. Luchar.
Silas enviará las pruebas de fraude a la SEC y al fiscal de los e-título UAEU en 10 minutos. Ricardo enfrentará la prisión federal. Morirá solo en una jaula, recordado solo como el hombre que intentó estafar a los suizos y fracasó. Opción B, el fantasma. Firmar una carta de renuncia voluntaria, citando razones de salud. Si firmas esto, dijo Evelyn, Silas tritura la grabación. El gobierno federal no recibirá una llamada. Te quedas libre. ¿Pero qué obtengo yo?, suplicó Ricardo. No puedo irme sin nada. Necesito un paracaídas dorado. Te quedas fuera de prisión, Ricardo. Ese es tu paracaídas dorado. Evelyn se acercó más. Te proveeremos un estipendio mensual de $4,000. Es más de lo que la mayoría de la gente se jubila. ¡4,000! Jadeó Ricardo. Gasto eso en vino en una semana. Entonces tendrás que dejar de beber, dijo Evelyn. Firma el papel, Ricardo. Ricardo cogió el bolígrafo Montblanc. Temblaba. Firmó con un garabato desordenado. Su elegante autógrafo habitual había desaparecido. Ahí tienes, escupió Ricardo. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Estás feliz? Mataste a la empresa. Tomaremos nuestras oportunidades, dijo Evelyn. Ella le arrebató la carta y la entregó a Henderson. Notarice esto inmediatamente. Me voy al ático en la ciudad, dijo Ricardo. No, dijo Evelyn. Eso es para el CEO. Entonces me llevo el coche, dijo Ricardo, buscando las llaves del Bentley. El Bentley está arrendado a nombre de la empresa, interpuso Silas. Me estás despojando, susurró Ricardo. Me estás dejando desnudo. Te estoy dejando exactamente como te encontré en 1994, dijo Evelyn. Arruinado, asustado y con suerte de estar fuera de la cárcel. Dame las llaves, Ricardo. Él las dejó caer en su mano. Y el teléfono, añadió Silas. Propiedad de la empresa. Datos sensibles. Ricardo dejó escapar un sollozo. Puso su iPhone de último modelo sobre la mesa. Se quedó allí, despojado de su coche, su casa, su teléfono y su título. Era solo un anciano con un traje que ya no podía permitirse lavar en seco. Sal, dijo Evelyn. Ella no gritó. Ricardo se dirigió a las puertas. Su andar era torpe. El paso seguro del CEO se había ido, reemplazado por el arrastre del derrotado. Salió al pasillo. El personal se había reunido, observando en silencio al hombre que los había aterrorizado. Llegó a la entrada. La tormenta seguía. «Evelyn», gritó Ricardo. «¿Cómo se supone que voy a ir a la ciudad?» «Empezaste con una camioneta, Ricardo», le gritó Evelyn, con la voz clara sobre el viento. «Sugiero que empieces a caminar. Quizás encuentres otra». Ella señaló la esquina. «Toma el paraguas. El negro es el que usan los jardineros. Considéralo un paquete de indemnización». Ricardo agarró el paraguas de mango de plástico barato. Salió al diluvio. Luchó por abrir el paraguas contra el viento. Se abrió de golpe. Luego inmediatamente se invirtió, convirtiéndose en una copa inútil. Ricardo gritó de frustración, arrojando el paraguas a los arbustos. Se encogió de hombros contra la lluvia helada y comenzó a caminar. Dentro de la biblioteca, Evelyn se sentó en la cabecera de la mesa. El silencio era diferente ahora. No era pesado ni temeroso. Estaba limpio. «Señor Henderson», dijo Evelyn, con voz nítida, «abra la hoja de cálculo de las subsidiarias asiáticas. Tenemos trabajo que hacer». El regreso de la reina. 12 meses habían pasado. La sede de Harrington Global se había transformado. El brutalismo frío e intimidante de la era de Ricardo había desaparecido, reemplazado por vidrio abierto, paredes verdes y un zumbido de productividad tranquila. El precio de las acciones se había triplicado. Esta noche era la Gala Fénix. Evelyn estaba en el podio, con un vestido azul medianoche. Parecía regia,
como una titán de la industria. Hemos construido una base para el futuro, dijo, basada en la transparencia, no en el engaño. Un aplauso atronador. Pero a medida que el aplauso moría, surgió una conmoción. Creo, retumbó una voz familiar, que estás olvidando quién puso esos cimientos, Evelyn. Ricardo Harrington estaba allí. Se veía terrible. Su traje le quedaba mal, su rostro hinchado por el alcohol barato. A su lado, Victor Krell, un gestor de fondos de cobertura. ¡Seguridad!, ladró Silas Thorne. «Espera», gritó Ricardo. «Estoy aquí como invitado de un accionista. ¡Mis hijos!». Beatriz y Conrado estaban sentados cerca. Beatriz se veía diferente. Su cabello era más sencillo, su maquillaje menos severo. Llevaba un traje de negocios. Conrado estaba afeitado, luciendo cansado, pero perspicaz. Habían pasado el último año trabajando en puestos de nivel inicial. «Papá», Conrado se puso de pie. «¿Qué estás haciendo aquí? Vengo a salvarlos, hijo. Mírense. ¿Manejando un camión? ¡Es una vergüenza!». Se dirigió a la sala. «Esta mujer robó mi empresa con una tecnicalidad, pero olvidó una cosa: los derechos de voto del fideicomiso familiar. La congelación ha expirado», susurró Richard. «Mis hijos tienen sus derechos de voto de vuelta. El señor Krell aquí representa un consorcio que quiere comprar Harrington Logistics. Si Beatriz y Conrado combinan sus acciones, tenemos el 51%. Podemos despedir a Evelyn. Esta noche». Ricardo miró a sus hijos, sus ojos suplicantes y codiciosos. «Bea, Conrado, firmen el poder. Krell les pagará $50 millones a cada uno. Mañana. Se acabaron los montacargas. Compramos los yates. Solo firmen». La sala contuvo la respiración. Evelyn se quedó en el escenario, su rostro ilegible. No intervino. Solo observó a sus hijos. Esta era la prueba final. Beatriz caminó hacia Ricardo. Tomó el bolígrafo. «Esa es mi chica», susurró Ricardo, con lágrimas. «Dáselo a ella». Beatriz sostuvo el bolígrafo. Miró el contrato. «¿Sabes, papá?», dijo Beatriz, su voz amplificada por el silencio. «Este último año ha sido un infierno. Me duelen los pies. Extraño el jet privado». «Lo sé, cariño, lo sé», asintió Ricardo. «Firma». «Pero», continuó Beatriz, «la semana pasada, una clienta llamó a la galería. Estaba gritando por un error de envío. Lo arreglé. Ella me dio las gracias. No sabía que mi apellido era Harrington. Solo me dio las gracias por hacer un buen trabajo». Beatriz miró a Ricardo a los ojos. «Se sintió mejor que cualquier vacación que nos hayas dado». Ella partió el bolígrafo por la mitad. La tinta salpicó la camisa de Ricardo. «No hay trato, papá», dijo ella. «¿Qué? ¿Estás loca? Son $50 millones. «No quiero tu dinero», dijo Conrado, parándose junto a su hermana. «Y no quiero ser tú. Vi los libros, papá. Vi lo que hiciste. Mamá lo construyó». Conrado se giró hacia Evelyn. «Mamá, votamos nuestras acciones para retener a la CEO actual indefinidamente». Una sonrisa genuina, radiante y orgullosa, apareció en el rostro de Evelyn. Ustedes, mocosos estúpidos y desagradecidos», gritó Ricardo. «Les di todo». «Señor Krell», dijo Evelyn desde el escenario, «creo que su adquisición hostil acaba de fallar matemáticamente. Le sugiero que venda ahora antes de que diluya su valor a cero». Krell miró a Ricardo con asco. «Dijiste que estaban asegurados, Harrington». Krell salió furioso. Ricardo se quedó solo. Su exesposa estaba en el escenario, más poderosa que nunca. Sus hijos estaban en su contra, fuertes e independientes. No tenía nada. «Silas», dijo Evelyn al micrófono, «por favor, escolte al señor Harrington fuera, y esta vez que se quede con el paraguas. Está lloviendo». El parásito había sido eliminado,
y el anfitrión estaba por fin verdaderamente sano. La historia ha terminado. ¿Qué piensas de la decisión final de Beatriz y Conrado? ¿Fue por amor a su madre o por un nuevo tipo de ambición? Comparte tu opinión en los comentarios y activa la campana para el próximo relato épico. La copa del silencio. Después de que la orquesta reanudara el vals y los invitados volvieran a la celebración, Evelyn se permitió un momento de soledad. Subió a un balcón privado en el salón de baile, alejada del brillo de los focos. La lluvia en Seattle se había calmado, dejando el aire limpio y fresco. Silas Thorne se le acercó, cojeando suavemente, con 2 copas de Oporto en la mano. «Sé que preferirías champán, Evelyn», dijo Silas, ofreciéndole una copa, «pero pensé que una dama de tu calibre merece algo con más carácter, para el brindis de la victoria, de la única victoria que importa». Evelyn tomó la copa. «Gracias, Silas, por todo. ¿Ricardo ya se ha ido?» «Se lo llevó la seguridad. Ya no es nuestro problema. En cuanto a sus hijos, hicieron lo correcto». Silas bebió un sorbo, observando a Beatriz y Conrado abajo, bailando con torpeza, pero riendo, genuinamente. Les diste una lección de vida que no tiene precio. Les enseñaste que el valor no está en el apellido, sino en el trabajo. «Ojalá no hubiese tenido que ser tan brutal», murmuró Evelyn, mirando el reflejo de las luces de la ciudad en su copa. «Pero él no me dejó otra opción. Ricardo solo entendía la humillación pública». Silas asintió. «Hay una cosa más, Evelyn. Antes de irse, él me gritó una última pregunta. Me preguntó, ¿qué va a hacer con la casa de Big Sur? ¿La va a vender y a donar el dinero?» Evelyn se giró hacia Silas, con una media sonrisa en los labios. «¿Y qué le respondiste?» «Le dije que esa era una pregunta para la nueva CEO. Pero ahora te lo pregunto a ti». Evelyn respiró profundamente, el aroma del Oporto mezclándose con el aire frío. Ella pensó en la mansión, ese monumento de arquitectura brutalista donde había vivido 30 años en un silencio sofocante. Un lugar lleno de ecos de desprecio y aislamiento. «La venderé, Silas, pero no donaré todo el dinero. Usaré una parte para fundar el Fideicomiso Vance, un fondo para becas en la universidad para mujeres que estudian matemáticas y contabilidad forense». «Magnífico», asintió Silas. «Pero eso no es lo que quería Ricardo», dijo Evelyn, con una chispa juguetona en los ojos. «Ricardo quería saber el destino del dinero de la venta, y yo voy a dejarle saberlo. Le voy a enviar una nota». Evelyn se dirigió a una mesa cercana, tomó un bolígrafo y una servilleta de lino blanco. Escribió una sola frase con su elegante caligrafía. «Esto es lo último que le envío, y tú te asegurarás de que lo reciba». Silas tomó la nota y la leyó. Sus ojos grises se abrieron ligeramente, y luego una profunda sonrisa se dibujó en su rostro. «Una jugada digna de la reina. Es el último jaque mate». Evelyn asintió. Se volvió hacia el balcón, levantó su copa de Oporto y brindó por la ciudad. Ya no era la mujer en la sombra. Era la arquitecta de su propio destino y la salvadora de su propia familia. El mensaje final. Un mes después, Ricardo Harrington estaba sentado en un pequeño y destartalado apartamento en un suburbio de Los Ángeles, bebiendo vino tinto barato y viendo las noticias. El dinero de su estipendio no le alcanzaba ni para pagar la limpieza en seco. En la pantalla, vio a Evelyn en una entrevista. Hablaba de la nueva ética de Harrington Global. De repente, llamaron a su puerta. Era un cartero. Le entregó un paquete pequeño y asegurado. Dentro, Ricardo encontró una caja de madera de cedro, pulida y familiar. En un principio, su corazón latió con esperanza. Quizás Emily o los niños le enviaban un regalo, un recuerdo. Abrió la caja.
Dentro había una sola cosa: el juego de ajedrez de su abuelo, el que él había despreciado por oler a naftalina. Debajo había un sobre. La letra era inconfundiblemente la de Evelyn. Temblaba al abrirlo. La servilleta de lino blanco contenía solo una frase, escrita a mano. El dinero de la casa de Big Sur fue a pagar los impuestos que debiste haber pagado hace 30 años. La cuenta está saldada. Y sí, la arreglé yo. Ricardo se derrumbó. No por la pérdida del dinero, sino por la humillación final. Ella no solo había tomado su imperio y a sus hijos, había demostrado que incluso el acto más fundamental de su vida, su supuesto éxito como rey de la logística, había sido una farsa, un simple problema contable que ella, la mujer que él había despreciado, había resuelto. Ricardo Harrington se quedó solo, rodeado por el silencio que él mismo había ordenado. Y ese sí es el verdadero final de la saga Harrington. Evelyn no solo ganó la batalla legal, sino que también ganó la moral, demostrando que el verdadero poder reside en la competencia silenciosa y no en el volumen de la voz. ¿Qué te pareció este final expandido? ¿Crees que la nota de Evelyn fue la justicia perfecta para Ricardo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te amaste esta épica saga, suscríbete, share y comparte el video. Nos vemos en la próxima historia.